Buenos días jóvenes, si me logran escuchar, ¿no? Buenos días, espero que se encuentren bien. A continuación voy a compartir mi pantalla para poder empezar con la clase. Bueno, vamos a realizar el área de matemática, el tema que vamos a aprender, ¿no? El día de hoy y aprender también es ya referido pues a ejercicios, ¿no? De triángulos y también pues recordar, ¿no? De las fórmulas que se ha ido aprendiendo en la clase anterior, ¿no? Y para ello pues vamos a empezar, ¿no? A desarrollar con el primer ejercicio. En este caso nos pide calcular X, ¿no? Y tenemos el siguiente esquema, ¿no? En este esquema, pues ya, como bien saben, ya hemos ido aprendiendo, ¿no? Las propiedades en la clase anterior, para lo cual, ¿no? A continuación les estoy mostrando, ¿no? O sea, recordar esa propiedad, tener en cuenta que hay dos ángulos, ¿no? Que están interiores, ¿no? ¿Qué se va a realizar? Se va a tener que sumar, ¿no? En este caso, y se va a tener que igualar al ángulo exterior, ¿no? O también podemos decir, como en este caso lo he escrito, que ese ángulo exterior va a ser igual a quién, a la suma de esos dos ángulos interiores. Si se dan cuenta, ¿no? Este esquema o la figura que se muestra, no es igual, pues no, quizás en la manera que está, que quiero decir que esta figura puede ir rotando, ya jóvenes, puede ir rotando. Pero si nosotros quizás que quisiéramos llevar a esa forma, sí, sigue siendo lo mismo, ¿no? Y aparte también tener en cuenta en esta figura, acá estamos observando un pequeño cuadrado, ¿no? Y ese pequeño cuadrado es, nos vamos a saber o tener en cuenta, o nosotros ya tenemos que saber, pues, ¿no? Que todo este ángulo, cuando ustedes observen un pequeño cuadrado, eso va a valer 90 grados, ¿ya? 90 grados. Para lo cual, ¿no? Lo que vamos a hacer, pues, ¿no? ¿Para qué estoy poniendo ese valor? Para poder nosotros sumar esos dos valores y luego, pues, igualar al valor que está en el ángulo, ¿no? Exterior. Entonces, teniendo en cuenta, vamos a ir desarrollando, en este caso, ¿no? Eh, según el esquema que se muestra, ¿no? Continuación, ¿qué es lo que nos dice? Pues que sumemos esos dos ángulos interiores, en este caso tenemos el ángulo, ¿no? 90 grados, ¿no? Que estamos diciendo, ustedes cuando observan ese pequeño cuadradito, nunca se olviden, eso vale 90 grados. Luego, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a sumar, ¿más quién? 5x. No puedo poner así también, empezar del ángulo interior y luego igualar al ángulo exterior, o puede ser del ángulo exterior al ángulo interior. Ya, eso no hay ningún problema. Se pueden ir cambiando. Por ejemplo, acá yo puedo decir también lo contrario, ¿no? O sea, yo sumo esos ángulos, alfa más teta, ¿no? Ese es igual a ¿cuánto? Ese es igual a X. Es lo que voy a hacer con el de ahí, ¿no? Es de esa forma voy a realizar. Entonces, acá nuestro ángulo exterior, ¿cuánto vale? Vale 14X. Ya está, ya he armado mi ecuación. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Pues, ¿no? Para la solución de ecuaciones, ¿qué nos dice? En primer lugar, ¿no? O sea, tenemos que ir poniendo a un lado que pueden estar los números o quizás las variables y al otro lado, ¿no? Los números. Ya depende, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá yo en primer lugar voy a dejar el ángulo, en este caso que es 90, ¿no? Va a tener que ser igual a ¿quién? A 14 de X, ¿no? Y luego esto de acá que está sumando va a pasar a restar, que sería menos 5X, ¿no? A un lado los ángulos y al otro lado que tengan variables, ¿no? En este caso estoy diciendo de esa manera. A ver un momento.
¿no? Nos hemos quedado hasta ahí. Continuamos. ¿No? Acá va a ser 90 grados. Y eso va a ser igual, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues restar. 14 menos 5, o sea, tan solo los números restamos y vamos a ir acompañando con la variable. En este caso, pues sería 9, ¿no? Y vamos acompañando con la variable x. Luego, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos dice? Pues que la variable debe de quedarse solo, ¿no? Y por eso este valor de 9 tiene que irse al otro lado. Pero cuando se va al otro lado, como está multiplicando, ¿no? A ese lado derecho, al otro lado, como va a ir al lado izquierdo, va a pasar dividiendo, que sería 90 entre 9, y eso es igual a x. Y 90 entre 9, eso sale 10 grados, ¿no? Y eso pues sería el valor de x. Y eso es lo que nos está pidiendo calcular, ¿no? X. ¿Cuánto vale X? Y esto pues sería la respuesta, ¿no? Y así hemos encontrado la solución del primer ejercicio. Ahora vamos a ver otro ejercicio. Nos dice determinar X, ¿no? Y ahí nos da las alternativas. Tenemos alternativa A 50 grados, la B 100 grados, ¿no? Acá 100 grados. La C 120 grados, la D 110 grados, la E 130 grados. Y nos está mostrando la siguiente figura. Pero como bien sabemos, para la solución de esa figura, pues en primer lugar tenemos que recordar, ¿no? O sea, la propiedad de lo que era del pantalón, ¿no? ¿Qué nos decía? Pues que ese ángulo exterior que se muestra tiene que ser igual a esos ángulos interiores, ¿no? Vamos a tener que sumar esos ángulos interiores. Pero si ustedes observan en nuestra figura, dirán, pero no hay ningún ángulo, ¿no? No encontramos. Para poder aplicar esa propiedad, o sea, acá nos falta, ¿no? ¿Cuánto vale este ángulo? De igual manera, nos falta cuánto vale este ángulo. De igual manera, cuánto vale este ángulo. ¿No? Nos falta cuánto pues vale esos ángulos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como bien saben, había una propiedad que indicaba o que debemos de recordar y saber también nosotros, ¿no? Tenemos una línea recta, ¿no? Y si todo esto de acá, ¿no? Vamos a decir un ángulo, ese ángulo, jóvenes, eso mide 180 grados. Y lo que acabo de escribir, vamos a aplicarlo. Pero ustedes dirán, ¿pero cómo? Acá, mírenme, observen, acá. Si hago todo ese ángulo, ¿tiene o no tiene la forma que acabo de poner? Sí, tiene. Es 180 grados. Igual esta parte. Todo esto de acá también, ¿no? No necesariamente puede estar de esa manera, el ángulo puede estar así también. Sí, ¿no? Puede estar de esa manera y todo eso vale igual 180 grados. O sea, puede ir girando, ¿ya? Por eso acá vamos a ir indicando que todo esto mide 180 grados. De igual manera, esta parte. ¿Ya? Y ustedes dirán, pero no llegó. Yo puedo ir completándolo, jalándolo, continuando la línea. De igual manera, acá también puedo ir continuar, ¿no? Pero teniendo en cuenta que todo acá también es 180 grados, ¿no? Como bien sabemos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues este ángulo que tengo de 170 más este ángulo que yo no sé, tengo que sumar y debe de llegar a 180.
Si ya tengo 170, ¿no? ¿Cuánto me va a faltar? Pues me va a faltar, ¿no? En este caso, pues, ¿cuánto falta? 10. 10 ángulos. 10 grados, ¿no? Ese ángulo va a valer 10 grados. Va a aparecer como 8. Voy a borrar. No sé, más separado, ¿ya? 10 grados. Si acá en el otro tengo 130, vale el ángulo. ¿Cuánto va a faltar en este? ¿O cuánto va a tener que medir? Pues sí, 50 grados. ¿Ya? Cuando desarrollamos así las figuras, vamos a tener que ir completándolas. Pero eso sí, siempre en cuando me voy a recordar, ¿no? Algunas propiedades. Si no, no voy a poder ni desarrollarlas, ¿no? Y finalmente me falta un ángulo nada más. Yo ya tengo 140 grados. Entonces acá, ¿cuánto va a ser? Va a medir. ¿Cuánto va a ser ese ángulo? 40 grados. ¿No? Y va a medir 40 grados. Y ahí ahora sí voy a poder aplicar, ¿no? La propiedad, ¿no? Que ahí tiene, ¿no? Que nos hemos puesto a recordar. Si desean, voy a graficarlo, nada más lo que yo necesito, pero de esa forma, ¿no? Tenemos así. Está de esta manera. Tenemos ahí, acá, y luego ahí. ¿No? Y acá tenemos que ¿cuánto vale? Vale 10 grados. ¿Acá cuánto vale? Esto vale 50 grados. Y finalmente, acá ¿cuánto vale? Vale 40, ¿no? Y eso es con respecto a los ángulos interiores. Y me falta considerar el ángulo exterior que está aquí en la variable X. Ahora sí tiene la forma de nuestro este esquema. Lo único que está sucediendo, ha ido girando y se ha ido considerando de otra manera, ¿no? Pero sí tiene esa figura. ¿Qué nos dice? Pues que vamos a tener que poner la variable X y luego vamos a igualar, ¿no? Y luego, ¿qué hacemos? Sumar todos los ángulos. Por cualquiera pueden empezar. En este caso voy a poner 10 grados. Le sumo más 50 grados. Luego lo voy a sumar finalmente más 40 grados. Entonces voy a decir que X va a ser igual, ¿no? 10 más 50, 60. ¿Qué me falta? Más 40 grados. 40 grados. Ya finalmente X va a ser igual 100 grados. 100 grados. 100 grados. ¿Qué me pide calcular? X. Entonces, eso sería nuestra respuesta. X igual a 100 grados. Si se dan cuenta, hemos ido tan solo completando. Y ahí ya hemos encontrado, lo único que nos ha quedado es sumar todos esos ángulos y así hemos ido encontrando la respuesta. Y pues, ¿cuál sería la alternativa B? Continuamos. El tercer ejercicio nos dice calcular X, ¿no? Ahí tenemos alternativas y ahí tenemos las figuras, ¿no? Y veamos en la resolución, pero para ello hay que tener que recordar, ¿no? Que nos decía que la suma de todos esos ángulos interiores va a ser igual a ¿cuánto? 180 grados. Quiero decir,
que la suma de todos los ángulos interiores de un triángulo, eso es igual a 180 grados. Esa propiedad, o sea, todo vamos a tener que utilizar, pero teniendo en cuenta que ahí hay dos triángulos en uno solo. Pero ustedes dirán, pero ahí en la figura, ¿no? ¿Cuál o quién es o cuál de ellos es? ¿No? Por ejemplo, voy a poner, acá tenemos, por ejemplo, este pequeño, acá tenemos un triángulo. ¿Y tiene la forma de acá o no tiene? Si tiene la forma, o sea, puede ser diferente, pero lo importante es que me refiero a los ángulos interiores. Sí tienen los ángulos interiores, ¿no? Igual manera, también está sucediendo con esto de acá. Nuevamente yo puedo seguir utilizando el de acá. Estos puedo utilizar, miren. También va a tener esta misma forma. Tiene esta misma forma. Por eso les decía que vamos a utilizar esta propiedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que sacar así por pedazos, ¿no? ¿Qué quiero decir? Vamos a empezar, puede ser quizás por el pequeño triángulo, lo sacamos aparte, lo graficamos, y luego del otro, ¿no? De lo que es del celeste. Vamos a empezar con el color, ¿no? En este caso, ¿no? El amarillo. No sé si se ve o si no voy a hacerlo. De ahí lo resalto, ¿ya? Tenemos, en este caso, el pequeño triángulo. Voy a graficar. ¿Para qué voy a graficar? Para armar o sacar una ecuación, ¿no? Y anotar todos los ángulos que están. Acá vamos a tener el ángulo teta. Acá tenemos la variable X. Y acá pues está el ángulo alfa. Eso es lo que está de color amarillo. ¿Sí o no, jóvenes? ¿No? Voy a resaltarlo del color para ver, ¿no? ¿Quién con quién es lo que está saliendo? Para que ustedes se den cuenta. Luego, ¿qué voy a hacer? Armar mi ecuación, o sea, la fórmula. ¿Qué me dice? Sumo todos los ángulos. Entonces, ¿qué ángulos voy a sumar acá? Voy a sumar el ángulo X, lo voy a sumar más el ángulo teta, ¿no? Luego lo sumo más el ángulo alfa, ¿no? En este caso, alfa. El ángulo alfa. Y eso pues vamos a igualar a 180. 80 grados. 180 grados. Y eso de ahí lo voy a decir que sea, ¿no? En este caso, mi primera ecuación. Voy a decir, ¿no? Que ya recién he formado mi primera ecuación. Porque acá yo no puedo ni desarrollar nada, porque son diferentes variables. Acá tengo X, teta, el alfa, son diferentes. Por eso voy a indicar que es mi primera ecuación. Ahora voy a graficar el otro. En este caso tenemos así, ¿no? Del color celeste. Voy a graficar. Imaginariamente ustedes van a tener que hacer esto de acá, lo que estoy haciendo, imaginariamente hay que borrarlo, que no esté, ¿no? Imaginariamente. Hay que imaginarnos que le hemos borrado, pues, ¿no? Y para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que sumarles, jóvenes. Ya voy a volver a resaltar.
Vamos a tener que sumar los ángulos. Bueno, arriba tenemos que vale ¿cuánto? 120. 120. Ajá, casi 120. Ahora, ¿qué va a suceder? Pues este ángulo, ¿cuánto vale? ¿Y cuánto vale este ángulo? Sumamos 2 teta más teta. Ahí vamos a tener 3 teta. Igual manera del otro, 2 alfa más 2 alfa, acá va a ser, diré 2 alfa más alfa, acá va a tener que ser 3 alfa. ¿Ya? El resto, por ejemplo, esto de X ya no va a estar, porque ya lo hemos hecho en el primer gráfico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un rato voy a resaltarlo. Se den cuenta del color, ¿no? Ahora sí, armo mi ecuación. ¿Qué me dice? Pues que debo de sumar. En primer lugar, voy a escribir 120. ¿No? Lo voy a sumar. Falta poner grados. Más 3 teta. Más 3 alfa. ¿Ese es igual a cuánto? A 180 grados. A ver, un momento, jóvenes. ¿Qué hago luego? Pues voy a poner 3 teta más 3 alfa igual 180 menos 120. Acá continuamos. 3 teta más 3 alfa igual 180 menos 120 sale ¿cuánto? 60 grados. 60 grados. Ahí tenemos 60 grados. O sea, como puedo ir desarrollando, vamos continuando, ¿no? No como en la primera ecuación, no hemos podido desarrollar porque son 3, ¿no? Como si fueran 3 variables, no podemos hacer nada. En cambio acá hemos podido hacer porque habían números, por eso hemos trasladado, ¿no? Y hemos llegado hasta ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como en estos dos tengo 3 teta y 3 alfa, acá el número común que se repiten es 3, entonces, ¿qué hago? Voy a poner acá, en este caso, teta más alfa. El número 3 lo voy a sacar. Y eso va a ser igual a ¿cuánto? A 60 grados. ¿Qué hago luego? Este 3 que está multiplicando va a pasar a dividir, que sería así, teta más alfa va a ser igual 60 grados, se va a dividir entre 3. Se va a dividir entre 3. Para no equivocar, va a pensar que fuera como 600. Voy a hacer así, ¿ya? Sería 60 grados entre 3 y eso es una división exacta. Voy a decir que teta más alfa, ese es igual a ¿cuánto? 20 grados.
20 grados. Y eso de ahí yo lo voy a decir que sea mi segunda ecuación. A continuación, por acá nomás voy a decir voy a reemplazo la ecuación 2, o sea, reemplazo la ecuación 2, ¿en dónde? En 1. Porque es que a mí tan solo me piden calcular cuánto vale X. Ya, por eso de ahí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pues. Voy a ponerla así para que se den cuenta. Entonces, reemplazo la ecuación 2 en 1. La ecuación 1, ¿qué me dice? Pues, la ecuación 1 me dice que es X más Z más alfa. Eso es igual a ¿cuánto? 180 grados. Es lo que me está diciendo en la ecuación 1. Y ahora la ecuación 2, ¿qué he encontrado? He encontrado que todo esto, ¿cuánto vale? Vale 20. Voy a reemplazar, por eso he puesto reemplazo la ecuación 2 en 1. Entonces pongo X más 20, ¿no? Y eso va a ser igual a ¿cuánto? 180 grados. ¿Qué hago luego? Voy a decir X va a ser igual 180 grados, ¿no? Y ese 20 que está sumando voy a llevarlo al otro lado a restar, que sería menos 20 grados. Y ahí voy a decir que X es igual a ¿cuánto? 160 grados. Y eso pues sería nuestra respuesta porque tan solo nos pide calcular X. ¿Ya? Así nada más, porque a nosotros no nos interesa que tenemos que encontrar cuánto vale alfa, cuánto vale teta. Solo nos pide hallar X. Por eso de esa razón vamos a decir pues que nos sale 160 y pues sería la alternativa C. Un momento, jóvenes. Ahora vamos a ver el ejercicio 4. Nos dice, ¿no? Calcular X. Y tenemos, ¿no? Nuevamente, ¿no? Esa es la fórmula figura que era, pues, de la propiedad del pantalón, ¿no? Entonces, para ello, pues, vamos a tener que recordar que nos decía que ese ángulo exterior va a tener que ser igual a la suma de sus ángulos interiores, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A continuación, lo que tenemos que realizar, pues, ¿no? Y antes que escriba o realice, ustedes tienen que saber cuánto vale este ángulo, ¿no? Yo les decía que cuando ustedes observen un pequeño cuadradito, ese cuadradito quiere decir que vale 90 grados, ¿ya? 90 grados. Teniendo en cuenta eso, vamos a realizar lo siguiente, ¿no? ¿Qué nos dice? Según la propiedad del ángulo exterior. El ángulo exterior para nosotros es 90 grados. Vamos a tener que igualar a la suma de esos ángulos interiores. En primer lugar, tengo 2x. Luego lo voy a sumar más 2x. Y finalmente lo sumo más x. Ya está, ya armé mi ecuación, lo único que me queda es seguir desarrollando, ¿no? Y
y saber los pasos de la solución de la ecuación. ¿Qué hago? Pues, bueno, este 90, no puedo hacer nada todavía. Sigo escribiendo y eso va a ser igual a la suma, ¿no? En este caso estamos observando como todos tienen variable X, quiere decir pues son términos semejantes. Lo único que hacemos es sumar los coeficientes. En este caso acá, por ejemplo, acá dirán no hay ningún valor, no está escrito. Acá veo una sola, acá imaginariamente está escrito la unidad, ¿no? De esa variable X está escrito la unidad, ¿no? Eso tienen que saber. Entonces sumamos 2 más 2, 4 más 1, 5. Como ahí estamos viendo todos, tienen la variable X, le vamos a poner variable X. Por eso se llama términos semejantes. Luego, ¿qué hacemos? Que siempre nos dicen, ¿no? Que la ecuación o para la solución, pues esa variable tiene que estar solo. O delante tiene que estar la unidad, pero no está la unidad. ¿Quién número está? Está el número 5. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tener que pasar al otro lado a dividir. Que sería 90 entre 5. Eso va a ser igual a ¿quién? A X. Y vamos a dividir, pues, ¿no? ¿Cuánto sale? 90 entre 5. Acá, 18.000. ajá, 9, por ejemplo, es mayor, ¿no? Que 5, entonces una cifra. Entonces, Sale 18. 1, ajá, sí sale 18, ¿no? Acá sería pues 5, 9 menos 5, 4, bajo el 0, ¿no? Y en este caso, 8, pues 8 por 5, 40. Y 40 menos 40, eso es 0. ¿Cuánto sale? 18. 18 grados. Vamos a poner 18 grados. Eso va a ser igual a ¿quién? A X. A X. Entonces vamos a ir indicando que eso sería la respuesta porque nos está pidiendo calcular X. Siempre es bueno, o sea, volver a ver la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que pide calcular? No vaya a ser que nos pidan hallar 3X, 10X, ¿no? Eso es bueno volver a ver. A veces en las alternativas puede estar el 18, pero no es, ¿no? Posiblemente, ¿qué tal nos hayan pedido hallar el 7X, ¿no? 7X, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ese valor que nos salió recién vamos a tener que multiplicarlo por 100. Y hay que tener bastante cuidado, depende de lo que nos estén pidiendo calcular. Continuamos con otro ejercicio, ¿no? Nos pide ahí calcular X. Tenemos la alternativa y la figura que nos está mostrando, ¿no? Veamos en la resolución. Y acá pues es una de las propiedades de lo que es del pescadito, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta cuáles, pues, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a indicar, ¿no? En primer lugar, pues, no de esa propiedad del pescadito, lo que hacemos es sumar, pueden sumar las aletas, ¿no? Estos X y Y como si fueran sus aletas, o también, ¿no? Pueden sumar lo que está dentro, ¿no? Entonces, ellos dos se van a tener que igualar. ¿Qué es lo que está queriendo decirles? Ustedes pueden sumar así, o sea, el ángulo M más el ángulo N, o sea, los ángulos interiores, ¿no? Y eso lo van a igualar a lo que son de la parte del ala, ¿no? Pero sumando X más Y, ¿no? Pero eso sí, les he dicho, esta figura puede ir girando, puede ser de esta manera también, así. Ya, jóvenes, eso puede ir girando, no es que siempre va a estar de esa forma, ¿no? Como les estoy mostrando. Puede ir girando. Y ahí pues esa propiedad vamos a tener que utilizar, ¿no? Del pescadito. Esto de acá, ¿no? Este ángulo es como si fueran sus alitas, ¿no? Y el otro, pues, esos ángulos interiores, ¿no?
Como ser uno su cabeza, el otro su cola, ¿no? Del pescado. De acuerdo al color, lo que he ido sombreando, vamos a tener que considerar sus valores, ¿no? En este caso, por ejemplo, voy a tener que sumarlo. Por ejemplo, que empiece acá, por ejemplo, nos dice, ¿no? Las alitas. Entonces, las alitas, ¿quiénes son? Es 60 grados más, ¿quién voy a sumar? Más 72. Y eso vamos a igualar ¿a quién? A lo que está de color rojo, ¿no? En este caso tenemos 2x, o puede ser x también, ¿no? 2x más x. Y 60 más 72, ¿no? Sumando, nos sale acá, bueno, 2, 6 más 7, 13. Sale 132 grados. Y eso va a ser igual 2x más x, o quiere decir 2 más 1, pues. 3x. Ajá, 3x. 3x. ¿Qué hacemos luego? Ese 3 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, que sería Dividir 132 entre 3. entre 3. Acá faltó colocar grados. Y eso es igual a x. Sale 44 grados. Ya. Vamos a decir 44 grados es el valor de X. X, ¿no? Entonces vamos a ir indicando que eso sería la respuesta. Entonces sería acá la alternativa B. Continuamos con otro ejercicio. Nos dice calcular X, ¿no? Nos está mostrando ahí la figura. Y en primer lugar, pues vamos a tener que recordar, ¿no? Lo que nos está indicando, ¿no? De igual manera, utilizar esa propiedad. ¿Y qué nos dice? Pues, ¿no? Que vamos a tener que sumar, ¿no? Esos ángulos exteriores y va a ser igual al ángulo interior. De igual manera, ¿no? Como hemos desarrollado ahí acá, vamos, por ejemplo, vamos a tener que hacer por partes, ¿no? O sea, esa figura que tenemos, ¿no? Que nos está pidiendo calcular, vamos a tener que separarlos, ¿no? Por ejemplo, esto de acá, miren, observen. Lo que voy sombreando. Eso de ahí, por ejemplo, ¿no? Eso de ahí tiene la misma figura de acuerdo a la propiedad que nos está indicando. Y también hay otro, ¿no? En este caso, voy a sombrear para que se den cuenta que sí vamos a tener que utilizar esa propiedad, ¿no? Miren. ¿Se parece o no se parece? Sí, tiene la forma. Entonces, por eso, para poder desarrollar, o sea, bien, lo que tenemos que hacer es sacar, ¿no? Tenemos que ir sacando esa figura, ¿no? En primer lugar, a ver, vamos a hacerlo del color amarillo, verde, igual. A ver, del verde voy a hacer primero. En este caso tenemos el ángulo alfa. Acá tenemos X. Y en acá en el ángulo exterior tan solo está teta. Ya tienen que percatarse cómo lo que está indicándonos. ¿No? Entonces vamos a escribir, pues, o vamos a decir, nos dice que el ángulo exterior, en este caso es teta, va a ser igual a quién, a la suma de los ángulos interiores, que es alfa
más X. Y eso lo voy a indicar que sea mi primera ecuación. Ya, esto va a ser mi primera ecuación. Y esto ha estado resaltado de este color. Para que se den cuenta qué color es lo que estamos desarrollando en primer lugar. Ahora vamos a hacer del color amarillo. Color amarillo está de esta manera. Acá tenemos, en este caso, nunca se olviden sumar, ¿no? Que sería 2 alfa más alfa, que sería 3 alfa. Y acá está el valor de 45. Y acá, ahí tenemos 2 teta más teta, que sería 3 teta. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que hacemos es lo siguiente. El ángulo exterior, en este caso tenemos 3 teta, ¿no? Va a ser igual a ¿quién? A la suma de 3 alfa más 45. 45 grados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues para poder tener el esquema de, o sea, la forma, muy similar al de arriba, lo que tenemos que realizar es, por ejemplo, todas, esto 3 teta, 3 alfa y 45, todos esos números se pueden dividir entre 3. Se pueden dividir, entonces, como se pueden dividir, ¿qué hacemos? Pues que todo esto, lo voy a decir, que se va a dividir entre 3. O sea, va a dividirse 3 teta entre 3, me va a salir que es teta. Ahora divido 3 alfa entre 3, me va a salir alfa. ¿Qué hago luego? 45 lo voy a dividir entre 3, eso pues sale 15. ¿Para qué he realizado? Ya está, y me voy a quedar, ¿no? Voy a indicar lo que todo esto va a ser mi segunda ecuación. Lo que vamos a hacer, jóvenes, a continuación es igualar. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, observen, del lado izquierdo antes del igual, con esto de acá, son iguales. Luego, ¿quién más? Entonces voy a decir que esto de acá, ¿no? Esto de acá tienen que ser iguales. O sea, el lado izquierdo, como son iguales, entonces del lado derecho también tienen que ser iguales, ¿no? Por ejemplo, si en mi primera ecuación el teta vale 10, en mi segunda ecuación teta también tiene que salirme igual a 10. Por eso es lo que vamos a tener que igualar. Entonces voy a escribir y voy a decir igualar, ¿no? Igualar la ecuación 1 y 2 se van a igualar. Igualar ecuación 1 y 2. Se van a igualar la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces, como les he estado indicando, ¿no? Que tanto teta al lado izquierdo son iguales, entonces vamos a igualar que el ángulo alfa más x va a ser igual ¿a quién? Pues al ángulo alfa más 15. Más 15. Y acá, si desean, yo voy a hacerlo así, miren, ¿no? Buscar el ángulo alfa más x
Ahora, este ángulo alfa que está acá sumando va a pasar a restar. Y ese es igual a 15. 15 grados. Si se dan cuenta, este ángulo alfa que está positivo con este ángulo alfa que es negativo se elimina. Y tan solo me va a quedar X, pues. Y ese es igual a ¿cuánto? A 15. ¿Qué me piden calcular? Me piden calcular X. Entonces, eso sería la respuesta. Esto sería pues la respuesta. Continuamos. Ejercicio 7 y tenemos ahí el esquema y nos pide, ¿no? Es muy similar a las anteriores que hemos estado viendo. Lo único que nos va a quedar, ¿no? Y es decir, pues, ¿no? De esa figura que tenemos, o sea, vamos a tener que sumar los ángulos interiores y igualar al ángulo exterior. O puede ser que el ángulo exterior sea igual al ángulo interior, ¿no? En este caso voy a decir el ángulo exterior, que es 3x, va a ser igual ¿a quién? A la suma de los dos ángulos interiores, que es 40 grados más x. Y así ya armé mi ecuación. Lo único que me va a quedar es, pues, a un lado poner los que tienen variable y al otro lado los que no tienen variable. Sería 3x menos x. Y ese es igual a ¿cuánto? 40 grados. Ahora, 3x menos x, eso sale 2x. ¿Y eso va a ser igual a cuánto? 40 grados. ¿Qué voy a hacer luego? Este 2 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, que sería x, va a ser igual a ¿quién? 40 grados dividido entre 2, ¿no? Entonces, esta x va a ser igual a ¿quién? 40 entre 2, 20. Entonces, x va a ser igual a 20 grados. ¿No? Y eso pues sería la respuesta. ¿Sí se está entendiendo, jóvenes, con los ejercicios que estamos viendo? ¿Sí me escuchan, no, jóvenes? Y de esa manera, pues, ¿no? Y así vamos desarrollando, ¿no? Los ejercicios que se puedan ir presentando. Siempre es importante, ¿no? Recordar esas propiedades y en caso no nos recordamos, no vamos a poder desarrollarlo. En cambio, si nos recordamos las propiedades, vamos a poder desarrollar cualquier ejercicio que se nos pueda ir presentando, ¿no? Ahora vamos a ver otro ejercicio. En este caso, debe ser ya el ejercicio 8. Más de ejercicio 8 y tenemos el esquema. Pero acá, por ejemplo, yo voy a desarrollar con esta propiedad. Es muy similar, ¿no? Al ejercicio que hemos visto del anterior, pero yo lo voy a desarrollar con otra propiedad. No siempre quizás van a ir desarrollando, ¿no? ¿Por qué lo voy a hacer ya con otra propiedad? Es que como nos dan valores, ¿no? Al ángulo exterior, en este caso,
¿no? Y como bien sabemos que todo este ángulo, ¿no? Que se muestra, por ejemplo acá yo lo puedo ir normal aumentando, todo ese ángulo, ¿cuánto vale? Pues vale 180 grados, ¿ya? Para la solución, o sea, no necesariamente quizás hubiera utilizado esta propiedad que ya hemos visto, pues no en el anterior, o sea, esto de acá, ¿qué nos decía? Tenemos acá el ángulo, por ejemplo, alfa, acá, por ejemplo, puede estar el ángulo beta, ¿no? Y acá tenemos X, por ejemplo. ¿Qué decía? Pues que X va a ser igual al ángulo alfa más beta. ¿No? Quizás suponiendo esta propiedad me olvidé, no me recuerdo, pero yo me recuerdo quizás esta propiedad que les estoy mostrando, ¿no? O sea, esta propiedad que dice, pues que el triángulo nos dice que toda esa suma de los ángulos, ¿no? Interiores de ese triángulo es igual a 180 grados. Tan solo yo me acuerdo de esta propiedad, entonces voy a desarrollarlo mejor con esa propiedad. Quizás esta propiedad no me acuerdo, ¿no? No me acuerdo. Entonces, por esta propiedad voy a hacer, pues, ¿no? Con la suma de esos ángulos interiores. ¿Ya? Con esa propiedad voy a realizar. ¿Ya? Por eso no vayan a decir que por qué está haciendo, ¿no? Porque posiblemente me haya olvidado y no me recuerdo. Y aparte también la matemática, ¿no? Para la solución de los ejercicios hay diversas maneras de ir desarrollando. ¿Ya? Por ejemplo, esta propiedad me recordé, ya entonces mejor desarrollo con esa propiedad, teniendo en cuenta que todo este ángulo vale 180, pero ¿qué me falta? Pues para poder aplicar esa propiedad me falta encontrar este valor, este ángulo, ¿no? Para ello, pues estoy indicando que va a valer pues todo ese ángulo es 180, entonces ya tengo 130, lo que me falta es encontrar que acá pues va a valer ¿cuánto? 50 grados. Sería 70 grados, ¿no? Y teniendo en cuenta, pues, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar, ¿no? De esa propiedad que yo me acordé, ¿no? Que dice lo siguiente, pues, que todo esto, ¿cuánto vale? Vale 50. Y todo esto, ¿cuánto vale? Vale 70 grados. Y esto de acá vale ¿cuánto? 4x. Ahí está, ¿ve? Ahora sí ya tengo la forma. ¿Y qué voy a decir? Pues sumo, o sea, 4x más 70 grados. ¿No? Voy a sumar más 50 grados. ¿Y es igual a cuánto? A 180 grados. ¿No? Y eso va a ser igual a 180 grados. Entonces, ¿qué hago? Pues 4x más 70 más 50, eso es 120. Va a ser igual 180 grados. ¿Qué hago luego? Voy a tener que pasar a restar, ¿no? Ese 120 aquí en la 180. Y acá va a quedarse 4x. Es igual 180 grados menos 120. Voy a tener 4x va a ser igual a 60 grados. ¿Qué hago luego? Voy a pasar a dividir, que sería x va a ser igual, ¿no? 60 grados dividido
entre 4. Teniendo en cuenta que X va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto saldrá 60 entre 4? ¿Se puede o no se puede? La vamos a dividir. Que sería 1 por 4, 4. ¿No? 6 menos 4, 2. Bajo el 0, sería 5. 5 por 4, 20. 20 menos 20, 0. ¿Cuánto sale? 15. Entonces vamos a indicar que eso pues sería la respuesta. Esto sería la respuesta. Bueno, jóvenes, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Ya nos estaremos viendo en la siguiente semana. Hasta luego, jóvenes.